¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo van en esta tarde? ¿Ya vieron en qué semana estamos? Ya se nos está acabando este curso. Bueno, mientras acaban de llegar el resto, les quiero compartir un cachito de este reportaje. ¿Se oye? ¿Se escucha? En 1968. Sí.
Armstrong estaba en los primeros sitios de las listas de popularidad y nos decía que el mundo era maravilloso. Y eso parecía, había una fiebre de madurez social, sobre todo demandada por generaciones muy jóvenes que pedían que no hubiera guerras, que hubiera más derechos, que parara la represión, que liberaran a presos políticos. Pero como dijo Elena Poniatowska, de todos los movimientos estudiantiles del mundo, el único que terminó en masacre fue el mexicano. En 1968, 2 de octubre, probablemente un estudiante que venía a la Plaza de las Tres Culturas se despertó escuchando a Mary Hopkins con esta canción. Those were the days, my friends. We thought they'll never end. We'd sing and dance forever and a day. ¿Por qué? Porque hace unos meses había sido el nuevo sencillo de Mary Hopkins. Se bañó y ya cuando se estaba arreglando quiso poner un acetato de Óscar Chávez. Tenía muchas ganas de revivir aquel momento en el que vio a este músico que le apodaban ya de la nueva trova, pero que para este estudiante era de protesta. Lo había visto en alguna facultad de la UNAM cantando 30-30. Se le estaba haciendo tarde de tanto escuchar música y entonces dijo, tengo que comer algo. Tomó un puño y también tomó un poco de borrachitos que su mamá le había dejado en el comedor. Y había ahí, frente a él, las llaves del Valiant 61 de su papá, que ya había muerto por fumar tanto. Se subió al carro y lo primero que hizo fue cambiarle de Radio UNAM a Radio 590 AM, Radio Pantera. ¿Y qué canción estaba sonando? Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. What would you do if I sang? Él empezó a sonreír porque dijo, venían discutiendo desde hace meses toda la palomilla qué versión era mejor. Si la de Joe Cocker, que acaban de conocer de Woodstock hace poco, o la original de los Beatles. Estacionó el carro, se bajó por aquí y había algunos camiones blindados que no querían dejar pasar ya a la gente porque esto estaba lleno. Levantó la mirada y se dirigió al edificio Chihuahua. Cuando llegó al edificio Chihuahua, subió y se reunió con sus amigos en alguno de los balcones. Se puso a recordar que días anteriores había estado en el Zócalo y había gritado, ¡sal al balcón! ¡Hocicón! A la changa ordaz, como le decían. De pronto escuchó que algo se acercaba, levantó la mirada y vio a un helicóptero. Y después de haber escuchado a Mary Hopkins, a Joe Cocker, a los Duk Duks, probablemente a Javier Batis, a Chávez, tal vez ese estudiante, ese 2 de octubre, esto fue lo último que escuchó. Yo en esta ocasión no me voy a despedir cantando, pero sí me despido con profundo respeto y admiración por todos los estudiantes, los caídos, los sobrevivientes, y con eterno repudio hacia la represión y hacia el encubrimiento. Y no, el 2 de octubre no se olvida. Bueno, me encontré este video buscando qué presentarles esta tarde y me llamaba la atención y me parecía interesante cómo esta parte de la música, ¿no? Que es algo que escuchamos todos los días y que transmite un sentido o busca hacerlo de las cosas, como nos narra en este caso la persona que hace este video. Y probablemente, ¿no? Algo que no está en la narración de ella es que cuando iban cantando, cuando este ser imaginario que iba cantando y que nos permite hacer pues un recuento, una visita
a las canciones que estaban sonando en ese momento, pues este ser imaginario seguramente que no imaginó, ¿no? Perdón la redundancia, lo que viviría esa tarde en Tlatelolco, ¿no? Y entonces se me antojó traerlo porque pensaba, así como hemos hablado de los refranes, que es otra de las formas de expresión de la vida cotidiana, y hablábamos de cómo a veces nos reímos de un refrán o lo decimos, ¿no? Con una convicción por el momento, porque es como justo, ¿no? La situación que nos permite evocarlo y cómo detrás, como hemos visto, hay todo un sentido en el que reparamos poco y somos poco conscientes de él, ¿no? Y en ese sentido, me parecía un ejercicio interesante el traerlo porque pues pasa lo mismo, o sea, en este ser imaginario que en efecto estaba, digamos, era acorde lo que cantaba, tenía un sentido, tenía un significado, algo que le inspiraba probablemente, que le permitía pensar que eso es el mundo que él quería, ¿no? Y lejos estaba de imaginar pues que iba más bien a protagonizar un día que fue una tragedia en una parte, ¿no? En una parte fue una tragedia, ha sido una tragedia importante para nuestro país. Del otro lado, creo que sacamos, si no todo, varias de las mejores lecciones que tenemos, pues a partir de eso no íbamos a ser los mismos como país. Crecimos, todavía nos falta, pero yo creo que ahí dimos un salto importante porque fue muy fuerte, porque se lastimó a una de las figuras, de las ideas que la sociedad tiene como muy valiosas y que son los estudiantes, ¿no? Que a pesar de los esfuerzos de querérseles dibujar solo como revoltosos, rebeldes, manipulados, pues fuera lo que fuera, al otro lado uno podía imaginar que eran jóvenes, ¿no? Jóvenes con el anhelo de tener un país con mejores condiciones que pudiera llevarles a una condición de igualdad. Y probablemente ahí se forjó una parte importante de lo que hace la educación cívica en México, a esta parte de este valor que hemos estado encontrando en los datos que ustedes ya están analizando, ¿no? Y antes de ir al tema de hoy, quisiera también, lo voy a subir ahora a nuestra aula virtual, pero quiero pues que vean lo que les estoy pidiendo como reporte, que es un reporte de este ejercicio que en realidad pues es un reporte colectivo, ¿no? Porque el trabajo ha sido colectivo, entonces bueno, pues les pediría que elaboren un reporte colectivo, que es el reporte de un ejercicio. En este caso le intitulé así, pero obviamente ustedes le pueden poner la educación cívica y el otro tema, y pueden en tiempos de pandemia, pero ustedes le pueden poner, pues como los propios datos les inviten a nombrar este trabajo. Enseguida les pido que indiquen el grupo de edad de las personas que entrevistaron, así como si son de la zona de la Ciudad de México o son de la zona metropolitana. Esto es importante. Este reporte deberá documentar lo más detalladamente posible distintos aspectos del ejercicio realizado y dará cuenta de lo siguiente. Déjenme quitarle. Miren que ya lo había revisado y revisado, pero aquí voy viendo repeticiones, me voy a permitir corregirlas. En primer lugar, bueno, el título de los temas indagados, ¿no? Hay educación cívica y corrupción, educación cívica y salud, o sea, esta parte. Los nombres de los integrantes del equipo. Luego habrá que dar cuenta del contexto, la educación cívica en tiempos del COVID, qué tan firme es la educación cívica en este momento. Creo que vale la pena la reflexión. Les compartí el video que me encontré del INE, ¿no? Que está bien interesante sobre esta parte que narra Lorenzo Meyer sobre lo que hace falta, bueno, como las conductas de alguna forma de lo que hemos estado platicando en términos generales, ¿no?
Si hace falta, pues busco algún texto que nos hable directamente. Creo, lo pensé hoy en la mañana, ya no lo concreté, pero se los acerco para que pues reflexionen un poco ya en términos de lo que se ha escrito o de cómo se define simplemente a la educación cívica y a lo que vimos, ¿no? Que le siguió al inicio del COVID. Hemos visto comportamientos sociales que desde mi punto de vista pues son desafortunados, que entristecen, ¿no? Quizá los más duros es la agresión a los médicos y a las enfermeras. Y paradójicamente, y a pesar del avance de las, pues incluso de las vacunas, estoy viendo cómo pues ahora lo que está creciendo es la desconfianza sobre las vacunas y que mejor no hay que vacunarse. Y hay un miedo, ¿no? Que tiene que ver seguramente, bueno, pues con que somos una sociedad que no tiene el hábito de crear estas formas de informativas que le generen la confianza que necesita. Entonces sí vale la pena de inicio, para abrir boca en el trabajo, reflexionar sobre la educación cívica en tiempos del COVID. Enseguida les pediría que hablen sobre la forma y el peso de los rumores en la comunicación. Ustedes revisaron algunos textos sobre los rumores. Y en tercer lugar, describir el modelo de implicación, en qué consiste y qué dimensiones propone medir. Ahora vamos a abordar el primer texto y el próximo martes revisaremos, de hecho yo creo que el fin de semana les hago llegar el texto que es la traducción prometida, que verán que hay pues obviamente una gran cercanía entre lo que vamos a revisar hoy y lo que van a ver en el siguiente texto, pero que, pues como es el texto original, se va a detallar mejor, digamos, cada una de estas escalas o dimensiones que propuso el doctor Rucker. Después de pasar por ahí, que calculo que aquí pues pueden escribir de 3 a 5 páginas en este primer apartado, que puede ser el más extenso. No quiero 50 páginas, ¿no? Me interesa sobre todo su reflexión y que pudieran comentarlo y platicarlo como equipo y ponerse de acuerdo sobre, o sea, que pueden ser 4, sí pueden ser 4, ¿no? Porque no me interesa tanto la extensión como la capacidad que tengan de poder ubicar la información, los textos, los aspectos o argumentos de una lectura que quieren poner en el centro de la mira de quien lee. El modelo de implicación y el método. Vamos al método. En el método se trata de describir el objetivo del ejercicio, el cual puede ser descrito en función del contexto, cuál es la implicación de las y los entrevistados en el contexto actual. Con respecto a la educación cívica IA, porque acuérdense que todos tienen dos temas, entonces es educación cívica y tal, educación cívica y tal. Formulen algunas hipótesis, por ejemplo, como el nivel de implicación de nuestros entrevistados es el mismo para los dos temas sobre los que se indagó. Esta hipótesis la pueden formular incluso antes de que tengan terminados sus datos y es un ejercicio ahora sí bueno, ¿cómo creo, no? Si creo que van a estar igual o va a haber diferencias y va a haber una mayor implicación con respecto a la educación cívica que frente al otro. Pero no tienen que tener los datos porque no se trata de que la hipótesis sea correcta, sino de evocar, ¿no? De preguntarse, de interrogarse, ¿qué resultado creen que pueden tener de este ejercicio de comparación? Después de describir el objetivo, entonces habría que también, bueno, este es para los resultados, ¿qué es la educación cívica? ¿Cuál es su forma? ¿Qué aspectos? Estas también son interrogantes, ¿no? Que pueden hacerse, ¿no? ¿Y qué es la educación cívica para las personas que entrevistamos? ¿Qué tan importante es? Y si encontraron el mismo nivel de implicación en ambos temas o hay variaciones. Creo que va más en los resultados. Ahorita lo revisamos. El procedimiento. Se debe indicar el procedimiento utilizado para la realización de las entrevistas y su análisis. Describir de modo general qué se hizo y para qué algo así, con la finalidad de conocer las ideas, opiniones de habitantes de la Ciudad de México o zona metropolitana en torno a la educación cívica y al siguiente tema, se realizó un cuestionario en línea.
Tan, tan. Luego, población, indicar cuántas entrevistas se realizaron, cuántos hombres, cuántas mujeres y en términos generales su nivel de estudios, su ocupación, su edad. Escribir como en un párrafo las características de la población que entrevistaron. Enseguida, el cuestionario. Describir el número de preguntas del cuestionario, distinguir entre las preguntas de investigación que tienen que ver con identificación de los temas y los modelos de implicación, y los datos generales. Los datos generales, si es casado, soltero, qué edad tiene, con quién vive, qué estudios tiene, ¿no? Esos 5 preguntas de datos generales y 10 preguntas que tienen que ver con la investigación. Indicar el nombre del programa utilizado en la realización del cuestionario, ¿no? Que es un formulario o un formato de Google, no me acuerdo qué, entonces describir en dónde está, mencionar que se distribuyó mediante WhatsApp o por email, según lo hayan hecho, describir el procedimiento de recuperación y análisis de la información. Aquí se describe de modo sintético las acciones para realizar las entrevistas, ¿no? Que nos dimos 2 semanas o 1 semana para completar las entrevistas y buscar a las personas y las edades que necesitábamos completar. Mencionar que se obtuvo con ello, una vez que se completaron, acceso a una base de datos de Excel y describir cómo sistematizaron la información para obtener la nube de palabras y las frecuencias, ¿no? Que es parte de lo que ya hicimos, ir narrando cómo lo hicieron. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, pues porque mi empeño ha sido que aprendan a procesar esta información y que si no lo ocupan en 6 meses, si en 9 meses alguien les pide un trabajo semejante, digan, híjole, ¿cómo lo hice? ¿No? Y obviamente ustedes son jóvenes, se acordarán, cuando uno es joven se acuerda de la mayoría de las cosas, pero hay una cosita que no recuerdo cómo hice. En cambio, si la tienen en un trabajo, que cada uno pueda conservar una copia de ese trabajo, será mucho más sencillo. Claro, siempre existe el recurso de que le hable a fulanito y le pregunte, oye, ¿y cómo hicimos tal cosa? Porque ya reconstruí, y yo supongo que les ha pasado, ya logré reconstruir el 90%, pero no recuerdo exactamente cómo hicimos esto. Entonces, este trabajo, si bien yo lo voy a leer, su objetivo, para mí, el objetivo didáctico que tiene o pedagógico es que ustedes lo conserven y tengan ahí una suerte de apunte, una suerte de resumen tanto del tema de educación cívica como de los rumores, como del procedimiento que utilizan o que están construyendo para hacer el análisis de los datos, ¿sí? Así entonces, también tenemos que indicar que utilizamos Excel para sistematizar y analizar los datos obtenidos, porque es fundamentalmente lo que estamos utilizando. Y además, la nube de palabras, también describir en qué programa logramos al final armar la nube de palabras. Análisis de la información, se describirán o destacarán los aspectos asociados a los temas indagados y se señalará, eso es importantísimo, el nivel de implicación en cada uno de ellos, reflexionando sobre la semejanza o diferencia entre los dos temas, el tipo de cuadros o gráficos que se elaborarán y el tipo de tablas que decidieron crearse para dar cuenta de los aspectos. Presentación de resultados. Es importante que sepan que un gráfico, tabla o imagen requiere siempre que sea numerado, titulado y descrito. Después de ello, se puede analizar y destacar lo que se observa en ellos. Reflexiones finales. Analizar y señalar en función de los resultados el papel de la educación cívica en los temas asociados, así como las reflexiones que deriven de ello. Espérenme porque aquí no es singulares en los temas asociados a la educación cívica, ¿sí? Y la bibliografía y la fecha de entrega que les propongo es el 10 de marzo a las 2 de la tarde. Déjenme traer esto esto puede ser en las conclusiones, fíjense. Fíjense cómo también puede servir para hacer la primera parte de reflexionar sobre el sentido del trabajo, pero luego en la parte del análisis de la información ya nos sirve, estas preguntas pueden guiar el análisis que hagamos, ¿no? En una tabla, generalmente, una de las cosas que siempre les insisto es que hagan el trabajo no pensando en que lo van a hacer para una profesora que los fue acompañando y que sabe lo que están haciendo. Más bien es al revés. Decía un querido maestro en la Facultad de Ciencias Políticas, donde hice la maestría en Ciencia Política,
solía decirnos, escriban para alguien que no sabe del tema que van a escribir. Y eso va a lograr que ustedes sean más explícitos y que no digan como fulano dijo y se siguen, ¿no? Entonces, ¿y qué dijo fulano? Pues si no lo he leído, no tengo idea, no tengo la menor idea. Entonces, es un ejercicio que es muy bueno en términos de ir construyendo una didáctica, de hablar de cosas, si no, no de manera exhaustiva, pero sí ir indicando lo más importante para alguien a quien le queremos informar sobre los resultados del ejercicio que hicimos. ¿Sí? Entonces, no sé, y también les pido que indiquen la distribución de las tareas, de lo que hicieron, de lo que se hizo, para cada uno de los integrantes de su equipo, ¿no? Porque aquí lo que a mí me interesa también es propiciar el trabajo de equipo, que platiquen, que cada uno revise esto de manera individual, que luego se reúnan en un momento y se pongan de acuerdo. Oye, ¿por qué no hablamos de tal artículo y tal artículo? Sí, pero también mencionemos tal cosa, ¿no? Y que construyan. Oye, pero se ve que yo recuerdo que tú le entendiste más, o nos sentamos con nuestros mapas que sí tienen y vamos construyendo entre todos esa primera parte. Y en la segunda parte, bueno, pues sí se lo dejamos a B, porque B tiene más idea, porque conoce más el tema, que nos haga una propuesta y sé que haga la parte de resultados y luego nos volvemos a reunir y hacemos las conclusiones. Sé que todos tenemos pocos tiempos, pero si trabajan en tareas individuales y se van reuniendo 20 minutos, media hora, no tienen que reunirse horas y horas. Yo sé que si estuviéramos en tiempos normales hasta se antoja, ¿no? Sentarnos toda la tarde a tomar un café y platicar. Si pueden, lo pueden hacer también, pero la idea es que ir construyendo. El trabajo de equipo es algo que necesitamos aprender a hacer, ¿no? Que necesitamos aprender a hacer, porque de verdad que yo estoy convencida de que es la manera en que podemos cambiar las cosas y la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Y además eso va en contra de esta manera occidental individualizada, ¿no? De que, bueno, pues este es mi trabajo y es mejor que el de al lado y pues yo quemé las pestañas y trabajé mucho. Y sí, es válido, pero sin embargo, yo creo que en las condiciones que estamos viviendo actualmente, pues aprender a trabajar en equipo, poder dialogar con el otro, creo que lo vieron ahora que trabajaron poco, pero los hice trabajar en mapas, y creo que ese intercambio, espero que pues, la idea era, ay, sí es cierto, yo no había visto eso, ¿no? Ah, mira, yo había entendido otra cosa, y entonces se va construyendo el aprendizaje y se va construyendo el sentido de las cosas. Y antes de seguir con mis comerciales, ¿alguna duda sobre el reporte? ¿Me regreso a verlo o ya nada más lo pongo en el aula? Sobre los conceptos, sobre la guía. Es una suerte de guía, ¿no? Alguien me preguntaba porque el reporte que harán en el de comunicación, si tiene que ser exactamente esos nombres. No, pero los contenidos sí tienen que ser en ese orden, y sí lo formulo así, y les pediría que fuera de un máximo de 15 páginas, no les digo máximo, o sea, si me dicen es que sacamos 10, claro, si me dicen que fueron 5, igual y voy y los regaño, o les regaño, porque no, tampoco quiero tanta síntesis, pero sí pueden, si son 3. Mi profe solía hacer dividir, por ejemplo, cuando escribíamos un artículo, que tuve la fortuna de escribir un par de cosas, sentarnos a construir el índice y definir, ¿no? Números de páginas aproximados, porque a veces, no, es que al final, ya que estamos escribiendo, resulta que ya me salieron 2 páginas más de pero ya me salió una menos de ¿no? Es ir construyendo. Entonces, hagan eso, reúnanse a la brevedad y vayan dándole forma a este reporte, porque es un reporte colectivo, ¿no? Y bueno, pues para mí la tarea es que aprendan a trabajar en equipo. ¿Y qué les parece la fecha de entrega? Bueno, 2 cosas. Si hay preguntas sobre el reporte, lo vuelvo a poner en la pantalla, y sobre la fecha de entrega, 10 de marzo. Sí le puse 10 de marzo, ¿verdad? Ya lo perdí. Ya se me cerró. ¿Ese silencio significa que están completamente de acuerdo? Sí, yo no tengo tema.
con la entrega. De hecho, hasta me relaja un poco porque todas las demás entregas son antes de mis otras materias. Ok. ¿El resto está bien? Es el mismo caso que mi compañero. De hecho, Ah, yo le iba a pedir justamente eso, que nos las dejara para semana 12 porque en esta semana y la otra que viene tengo igual varios trabajos que entregar. pues sí, ¿se acuerdan que yo les había dicho que quería que cerrando el mes cerráramos esta parte del trabajo? Pero pues no hemos logrado avanzar muchísimo, aunque sí tenemos que avanzar muchísimo el jueves, para que ustedes ya puedan armar tablas y cerrar. Y bueno, eso me tendrá leyendo 10, 11 y 12 para entregarles el 12, porque el 12 es el último día para entrega de actas, ¿no? Pero está bien, yo no tengo problema. Me reservaré para unos buenos cafés y algunas buenas botanas, muy sanas, por supuesto, para acompañarme en esa lectura. Y bueno, y el reporte, le pido que solo uno del equipo lo envíe, con eso es suficiente. Y yo voy a enviar a ella o a él los comentarios y las observaciones que les pido encarecidamente que se los envíen a sus compañeros de equipo. Porque pues la idea para mí, la verdad es que a mí me daba mucha pena en la parte presencial. De verdad que yo tenía así columnas de trabajos revisados, corregidos, con sugerencias, con recomendaciones, que nunca nadie fue, bueno, sí algunos iban por ellos, pero la verdad es que si iba el 1%, eran muchos, ¿no? La mayoría ya como tienen la nota, se olvidan de mí, se olvidan de mi clase, se olvidan de todo. Espero que no de los conceptos y de los procesos que aprenden, eso sí sería más grave. Pero sí quisiera, una de las cosas que me agrada de esta nueva modalidad es que hago las observaciones en el texto y se las comparto porque sigue siendo la misma idea de ayudarles a tener como una suerte de guía, de prontuario, de modelo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues si pueden recuperar además las observaciones que señalan las cosas que se pueden mejorar, me parece que es ideal. Entonces, sí les pediría que a quien le envíe yo ese trabajo, se lo reenvíe a sus integrantes del equipo y con ese compromiso vamos a la presentación de hoy. ¿Cómo vieron el texto que revisaron sobre la construcción de los mundos políticos? ¿No lo leyeron? Bueno, este texto, la construcción de los mundos políticos en elecciones y economía en México, es un texto que publicamos en 2013 en homenaje al doctor Ruquet, que falleció en 2011. Y bueno, me sugirió el doctor Héctor Capello, que es psicólogo social que conoció al doctor Ruquet, que por qué no armábamos un número especial para hacer homenaje al doctor Ruquet. Y junto con la doctora Irene Silva, Susbel Olivares y el doctor Josué Tinoco, elaboramos este estudio donde pusimos a prueba la escala del modelo de implicación, indagando sobre dos temas: elecciones y economía en México. Las elecciones eran para nosotros un objeto de estudio que es coyuntural, es decir, que aparece en un periodo, en una situación específica, pero que si indagamos sobre las elecciones en este momento, pues tiene un efecto distinto a indagarlo en el momento de las elecciones o con cercanía a las elecciones, porque se movilizan los significados y entonces optamos por un tema que sí es de cierta importancia, pero que estaba, digamos, no, que además estaba cerca, digamos, como objeto. Era un acontecimiento que estaba cerca de la gente, que estaba vivo de alguna forma. Y pensamos en la economía, porque la economía es un tema que nos acompaña constantemente, ¿no? En la economía, en términos del gasto diario, de hecho, los grupos que elegimos, ¿no? Que eran amas de casa, comerciantes
justamente nos permitían, pensamos, pues, platicamos todos y definimos que esos eran los grupos, porque, bueno, creemos que las amas de casa, aunque no son expertas en economía, sí son expertas en economía de la familia y saben, ¿no?, de la economía, y los comerciantes, por supuesto. Y entonces trabajábamos con 2 eventos y además con 2 grupos distintos de personas siempre, que es un modelito que he estado implementando de no trabajar el tema de elecciones con el mismo grupo de amas de casa, sino con gente diferente, aunque con las mismas cualidades. Y esta parte que es una cita que viene en el texto, ¿no?, que apela a la idea del sentido común, que es el elemento que cubre esta propuesta, en esto que me gusta mucho de Moscovici, cuando afirma que nosotros somos todos sabios y cada individuo en el marco de vida que le es asignado o que él ha elegido, se forja su propia doctrina a propósito de lo que le ocurre o de lo que le ocurre a los otros. Los estrategas de café, que o son autoritarios o no son estrategas, se imaginan ofensivas, se colocan en el lugar del adversario, levantan planos de batalla, sopesan las consecuencias de sus acciones imaginarias. Esta producción intelectual es dentro de la sociedad extraordinaria. No se detiene jamás. Entre la teoría científica y el sueño, las formas intermediarias que reviste son innumerables. Y que es esto que parece una paradoja en términos de la vitalidad del sentido común, del pensamiento social, que no es un pensamiento social que esté forjado ni en la lógica, ni en la matemática, ni en este razonamiento más formal, sino en este otro razonamiento que hemos estado compartiendo a través de los refranes, ¿no?, a través de algún corrido que por ahí les puse, ¿no?, que habla de esta manera. Uno podría incluso cuestionar a los corridos, pero resulta que muchas veces tienen la capacidad de sintetizar un estilo de vida, ¿no? Por más que me pese, pues dan cuenta de una dimensión de la vida social que es real, ¿no? Y entonces, pues yo podré estar en contra de los narcocorridos, pero finalmente van retratando, ¿no?, parte de lo que vive la sociedad misma y no necesitaron fórmula matemática, sino hablar desde el sentido, para hablar de cómo desde el sentido común se pueden construir cosas, ¿no? Bueno, bien el dato sobre el artículo y vamos a ir directo ahora al modelo de implicación personal y social que lo propone el doctor entre el 97 y el 98, y en donde nos propone este modelo que le llama de implicación. Dice ahí, es efectivamente un modelo en donde él reconoce al menos 3 dimensiones, que en parte los vimos en una parte de la lectura de Ghimelli, pero ahí me llamaba la atención porque solo habla de las 2, que son, desde mi punto de vista, pues sí, las más cotidianas, las más conocidas, pero creo que la tercera, y espero que coincidan conmigo, pues que nos propone resulta realmente muy atractiva. Entonces, la primera dimensión da cuenta de una identificación del objeto social, que va de me afecta directamente o no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, esta identificación, si identifico tal objeto y puedo decir o no que me afecta directamente, o por el contrario puedo decir que no me afecta directamente, pero que en realidad afecta a todo el mundo, ¿no? La valoración del objeto es importante, para nada es importante, ¿no? La posibilidad percibida de acción, que va de hay algo que yo puedo hacer para su solución, o a su opuesto, no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo, ¿no? En los 3 casos, el autor Duquet dice en qué dimensión
el individuo identifica. Hola, hola. Ya regresé. Ah, ¿verdad? Perdón. Ya ven que este internet no es muy confiable a veces. Bueno, decía, y si los vi, que una de las cosas que afirma el autor es que estas tres dimensiones tienen un origen sociocultural. Hola, ya regresé. Hola, 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 profesora. Es que hola, se hola. está trabando mucho, se está cortando mucho. Sí, yo lo sé, los perdí otra vez. Esperar un poco ahora, antes de, les puedo ir platicando. No sé si es por la presentación en este caso, pero les puedo ir platicando. ¿Me podrían decir qué se entiende por la posibilidad percibida de acción? ¿Qué entendieron por esa dimensión? Pueden ponerlo en el chat, quien no tenga micro y quienes puedan, díganme. ¿Qué entendieron o qué les llama la atención de la posibilidad percibida de acción? ¿Qué es? Yo entendí que pues es algo construido pero culturalmente y entra la subjetividad, ¿no? Porque, no sé, un ejemplo, hay personas que piensan que el poner una cubeta de agua cuando abres la regadera y en lo que sale el agua caliente, pues es una gran acción, ¿no? Y contribuyes a, pues sí, no, no desgastar el agua. Y hay otras personas que piensan que aunque hagas eso, pues no puedes hacer mucho, o sea, como que lo hagas o no, no importa. Entonces eso interviene nuestro pensar, nuestra cultura. Sí, sí, gracias, Monse, es un buen ejemplo, ¿no? Y es en qué medida esa acción yo la percibo como una acción que puede ayudar a disminuir o atenuar el desperdicio del agua, por ejemplo, ¿no? Que es interesante porque le llama posibilidad percibida de acción. Y acuérdense, bueno, ahí lo que describimos es esta posibilidad percibida de acción. Es importante reconocer que no es o no corresponde con la posibilidad real de actuación o de acción de los ciudadanos, ¿eh? Es la posibilidad percibida de acción. Yo puedo tener una gran capacidad de acción, pero yo puedo pensar que no tengo la capacidad para hacer tal o cual cosa.
Y ahí es donde dice, estas 3 dimensiones, ¿qué tanto me importa el medio ambiente? ¿Qué tanto pienso que es un tema importante? ¿Qué tanto creo yo que puedo hacer algo para resolver o ayudar a atender su problemática? Estas 3 dimensiones son aprendidas y heredadas culturalmente. No es que yo naciera cuando fui pequeñita con esas ideas en la cabeza. Estas 3 maneras las voy aprendiendo en la medida en que voy interactuando con los otros en la familia, pero también en las instituciones educativas, con mis amigos, con mis iguales, con mis compañeros de trabajo. O sea, son 3 entidades que heredamos, pero no heredamos de la generación anterior a esta. Son herencia que viene como estos refranes de los que hemos hablado. No sé si han tenido la curiosidad de preguntar en su casa, ¿no? Si ellos alguna vez habían escuchado esos refranes y pregunten, ¿no? Oye, ¿y este refrán que usan tanto? Porque en nuestras familias hay refranes que así están como constantes. Entonces, la pregunta sería, ¿y desde cuándo recuerdas o crees que se usa este refrán entre la familia? Y probablemente sea el abuelo, el tatarabuelo que escuchaban que decía esta frase. Y como decíamos, los refranes transmiten una manera de pensar a la realidad social. Junto con esta manera de pensar a la realidad social, vienen implicados la identificación de un objeto como importante, la valoración de ese objeto como importante y la posibilidad percibida de acción. Y a mí me gusta mucho este último porque justo el autor dice, ojo, posibilidad percibida de acción, y entre comillas percibida, no significa que sea la posibilidad real de acción del sujeto. Es en cambio la posibilidad que él percibe porque es lo que le han heredado los grupos sociales de los que él proviene o de los que participa, en los que sociabiliza, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre socialización y sociabilidad? En esos que sociabiliza es justamente que van modulando. A veces esos grupos son los que nos permiten confrontar, ¿no? Lo que creíamos a pie y puntillas y van haciendo variar nuestra manera de pensarnos en el mundo. Yo les comparto una anécdota que cuando la recuerdo me río ahora, pero en su momento no me hizo mucha gracia. Cuando yo vine a la Ciudad de México a estudiar la universidad, pues fueron cambiando mis maneras de todo, ¿no? De pensar, de moverme. Podrán dudarlo, pero era una joven muy, muy tímida, muy insegura, sumamente insegura, y entonces, pues como buena niña insegura, me vestía con colores muy discretos, ¿no? Prefería el gris, el negro, el azul marino, de ahí casi no me movía. Y eran colores, pues, que en general utilizaba para muchas cosas, ¿no? Entonces, ya más tarde, como 2 años después de estar en la Ciudad de México, pues de compartir con otras personas, otros amigos, otros colegas, otros compañeros, todo me cambió. De ver de otra manera mi propio lugar de origen. Un día en mi provincia iba yo con la mejor amiga de toda mi vida, ¿no? Y me dice, mira qué feos pintaron los juegos de los niños. Tenían unos colores naranjas y unos azules así encendidos. Entonces yo le decía, oye, pues a mí me gusta cómo quedaron, se ven muy padres, son para los niños. Y entonces mi amiga, me acuerdo mucho que íbamos caminando y de repente se detuvo, volteó, me miró y me dijo, ¿cómo te ha cambiado la Ciudad de México? ¿No? Y en ese momento me indigné porque yo le decía, pues yo sigo siendo la misma, y tuvimos toda una discusión. Ahora me río mucho, ¿no? Pero ella me reflejaba algo que yo no había notado y que era este cambio que había modificado porque, bueno, pues sí, y de hecho llegué a la universidad siendo una gente con mucha timidez, con mucha inseguridad, pero bueno, los retos que la vida le pone a uno, pues lo obligan justamente a cambiar su posibilidad percibida de acción, ¿no? Y en donde yo creía que no podía hacer muchísimas cosas, y bueno, pues la vida se empeñó en ponerme obstáculos que tenía que sortear y sortear y sortear para estar y crecer y ser pues quien quería ser, ¿no? Entonces,
esta posibilidad percibida de acción, entonces es algo que vamos aprendiendo. Gabriel. Bueno, Gabriel, es cuestión de tiempo y paciencia. Yo les puedo contar que de hecho fui a hacer mi doctorado, ya era grande, ya cuando yo llegué a hacer el doctorado a Francia, yo era la vieja del grupo. Los jóvenes doctorantes tenían 22, 23 años y yo ya llegaba a los 30 y tantos, ¿no? O sea que no, tú tranquilo, hay que seguir trabajando y va uno a poder ir adelante. Y el asunto es, pues, mira, muchas veces yo quería renunciar, pero a mí me ayudó mucho que yo vengo de una familia muy machina y entonces mis primos de mi misma edad, cada vez que yo iba de visita, solían burlarse de mí y decirme, no vas a poder, estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuándo vas a defraudar a nuestros tíos? Ya mejor regrésate, date por vencida. Y entonces cuando sí tenía ganas de renunciar, me acordaba de ellos y decía, no me la voy a acabar, ¿no? O sea, cuando regrese, o sea, sí, ya a veces de verdad yo decía, ya, ¿no? Ya no quiero saber, ya me cansé, extraño a mis hermanas, a mis hermanos, a mi madre, a mi papá, a mi abuela, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Porque estaba en una casa que no era mía, por supuesto. Y entonces, cuando pensaba en los condenados de mis primos, decía, híjole, es que si me regreso, o sea, toda la vida los voy a estar escuchando, ¿no? Toda la vida, o sea, toda mi vida se van a burlar de mí y yo no quiero eso. Y entonces, en el fondo, alguna vez debo decirles y reconocer que estos machos empedernidos se han ido acercando a mí a lo largo de los años para ofrecerme una disculpa y decirme, hijo, es que cómo te jodíamos, ¿no? De verdad, o sea, casi preguntábamos, ¿vino Guille? Es que en mi casa soy Guille. Sí, y pasaban por la casa, ¿no? Hacía, ya, no, ya, tu tía, tu mamá llora mucho, ya no la hagas sufrir, ya regrésate, no sé qué, y eran así entre reclamos y burlas, y así me la pasaba, y de verdad que yo decía, híjoles, que si me regreso, y nada más de imaginarlos, y bueno, ellos sí han tenido la decencia de ofrecer una disculpa y de decirme que se recuerdan cuánto me molestaron, cómo me machacaron, porque aquí la historia además, adicional, es que tanto mi abuelo, mis abuelos, mi abuelo paterno como mis tíos, mi padre mismo, tenían puestas sus esperanzas en que sus hijos hombres fueran universitarios, ¿no? Y pues la paradoja es que fue una mujer la primera universitaria y de hecho, después de mí, varias de mis primas más jóvenes han logrado hacer la universidad y ya después en la otra generación los primos más chavos, ¿no? También han logrado estudios universitarios. Pero justo, pues la apuesta de la familia era que sus hijos hombres fueran los universitarios y pues bueno, aquí está esta necia terca que se empeñó en no darles, en no darse por vencida. Entonces, Gabriel, no te des por vencido porque sí es difícil, no es fácil, pero sí se puede. Y bueno, entonces voy a ir a mi presentamiento. Bien habla de cómo estas pertenencias sociales, así le llama a estas tres dimensiones, porque son que van acompañadas de normas, las pertenencias sociales escritos están acompañadas de normas, valores y anhelos, constituyen las coordenadas, ¿no? Que orientan nuestra percepción del universo y sus relaciones. Y que les acabo de contar justo nos ayuda a decir, en esto estaba inscrito y aquí se buscaba, desde el ejemplo de los colores, ¿no? Que a mí ahora me río mucho, pero en su momento cuando me dijo, pero ¿qué
¿Ya regresaron? Ya. Bueno, vamos a intentar seguir. Si se vuelve a cortar, voy a aprovechar para ver si actualizo. A veces, ya recordé que a veces cuando actualizo el Zoom, como que ya deja de darme esa lata. Entonces, si se vuelven a ir, me aguantan tantito, me dan chance de, porque tengo que apagar y iniciar. Bueno, o sea, ya se reinicia toda, pero regreso. ¿Va? Y para intentarlo, porque si no, pues ya estamos por terminar y no necesitamos Si no logro regresar, les pongo la presentación. Es que me interesa porque viene, bueno, les presento, ya lo vieron en el artículo, las tablas que vienen con los niveles de explicación, que sería lo que les pediría que hiciéramos. Entonces viene una tabla y bien gráfico, ¿lo recuerdan? Entonces ese quisiera que fuéramos a él, pero bueno, voy a tratar de continuar con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. En la construcción de los mundos políticos se sostiene que las elecciones y decisiones que tomamos todos los días frente a las pequeñas y grandes tareas en realidad tienen un carácter político, que es algo que he estado mencionando desde el inicio, ¿no? Que de inicio puede parecer como muy fuerte porque, pues, ¿por qué iba a ser político, no? Si voy a comprar algo y me dan una bolsa de plástico que tiene eso de político, ¿no? Y en cambio, bueno, pues cuando nos hablan de la cantidad de plástico que se acumula, que tiramos y que está llenando el mundo, entonces podemos ya ver que en efecto hay una elección de orden política en el sentido de que pues estamos jugando un papel, seamos conscientes o no, en este juego de acumulación y desperdicio, estamos de ese lado más que del lado de la ecología, ¿sí? Y entonces en esta idea de que los mundos políticos, en realidad, o la construcción de los mundos políticos tiene que ver con que cada día, cada acción que desempeñamos en casa, en nuestro cuarto, al interior de nuestro domicilio, va jugando un papel en términos de la construcción de estos universos de los que podemos no ser conscientes. Y se subrayan para Ruckert dos cosas en este contexto, ¿no? Por un lado, que permanentemente estamos tomando partido o definiendo estar de un lado o del otro en una relación de orden que guarda nuestro grupo y la sociedad toda, ¿no? Hay una serie de coordenadas que uno de manera simple organiza como a veces cuando expresamos una opinión nos dicen, es que eres un liberal, es que eres un conservador, ¿no? Entonces ahí hay una idea de la representación del mundo. O igual que cuando nos dicen, eres apartidista o tú eres un partidista empedernido, ¿no? O sea, igual, ahí hay otra manera de organización. ¿Eres alguien ecológico? ¿Eres alguien no ecológico? Ahí está, siempre hay un orden, ¿no? Nos podemos estar de acuerdo o no, pero el orden ahí está. Y por otro lado, ese es uno, el que que estamos permanentemente tomando partido en un mundo que tiene un orden que ahí está, ¿no? Y que unos le llamamos, como ya mencionaba, o no le llamamos o no somos conscientes, pero ahí está. Y el otro, que es el carácter opcional inherente a toda deliberación, elección o decisión cotidiana por la cual optamos, ¿no? O sea, sí, ahí está ese universo y soy yo quien decide estar del lado de los conservadores o de los liberales o de los consumistas o de los ecologistas. Soy yo en cada acción quien me coloco de un lado o del otro. La posibilidad percibida de acción también se señala en este artículo. Es importante destacar que no es el sujeto quien inventa su capacidad de acción o la decide en completa libertad.
es en su historia al seno de un grupo, el cual se transmite de manera más o menos extensa, que le otorga o no esta posibilidad de percibida de acción. Y es en el sistema social, es el sistema social, perdón, quien le recompensa o sanciona cuando hace uso de ella en un u otro contexto, ¿no? Son las tres características que le sirven a Rouquet para darle forma a esta posibilidad percibida de acción. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O me regreso hasta el principio? Maya, Monse, Vivi, Citlali, Jesús, Adriana, Magali, díganme, ¿se entiende? Manuel, Gabriel, ¿se entiende? Ana Lilia, ¿sí? Bueno, lo leyeron en el texto, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues ahí está esta posibilidad percibida de acción que a mí me llama mucho muy poderosa la atención. Gracias, Vivi. Porque es esta, por eso decía que las dos primeras, ¿no? La identificación del objeto, la oración, es algo que estamos acostumbrados a ver reportado en estudios, ¿no? En cambio, la posibilidad percibida de acción es la primera vez que nos la enfrentamos, ¿no? Y parece algo no asible y en realidad está muy claro. Le pudo haber llamado la posibilidad de acción del sujeto y entonces nos queda clarísima, ¿no? La posibilidad de acción del sujeto es, ¿usted cree que que puede hacer esto, sí o no? Hubiera sido más simple. En cambio, el nombre, posibilidad percibida de acción, es justo para enfatizar que una cosa es lo que el sujeto percibe como posible de su acción, pero que esa posibilidad no se corresponde con su posibilidad real de actuación. Porque esta posibilidad de percibida de acción es aprendida. Es como cuando hay otra anécdota de clase que cuando hace años me tocó dar clase justo en la elección de, no me acuerdo de quién era, pero era justo la elección. Y me tocaba darle clase a un grupo de primer año, 18 años, su primera elección. Y les pregunto, ¿no? Bueno, hoy vamos, no me acuerdo qué tema era, ¿no? Lo que me impactó fue el resultado. Les digo, bueno, a ver, díganme por favor, quiénes piensan votar, porque ya todos, la mayoría tenía 18 años o iba a cumplirlos, quiénes piensan votar en las elecciones en 2 meses. Y creo que como el 30% pensaba votar y el resto no. Entonces le digo, pues qué interesante, ¿me podrían compartir las razones por las que los que no van a votar, ¿no? ¿Por qué no van a votar? Las respuestas, porque nunca cambia nada, porque las cosas siempre están igual, porque los partidos son corruptos, porque de todas maneras nada va a cambiar, y así. Fui anotando en el pizarrón, fuimos anotando las respuestas. Les digo, a ver, ¿ustedes cuántas veces han votado? ¿Por qué dicen estas cosas si ustedes nunca han votado? Este va a ser su primer ejercicio de votación. Entonces ya los puse a trabajar en pequeños grupos, ya ven que me encanta, y su tarea fue tratar de identificar de dónde venían estas frases, porque para mí era claro que no era, o sea, era algo que aprendieron, pero ¿dónde lo aprendieron? Y entonces ya fueron reconstruyendo cómo en sus familias habían escuchado a sus abuelos o a sus tíos o a sus padres o a sus hermanos mayores decir que las cosas nunca cambian, que las cosas siempre están igual, ¿no? Y así. Entonces yo recuerdo que les decía, eso déjenlo para mí, que ya llevo como no sé cuántas votaciones y podría decir alguna de estas frases y en cambio no las digo porque creo que las cosas pueden cambiar. Pero en este ejemplo, lo que trato de mostrar es esta posibilidad percibida de acción, ¿no? ¿Por qué no voto? Porque las cosas nunca cambian, porque las cosas siempre son las mismas, porque no acabamos con la corrupción, porque todo siempre sigue igual, ¿no? Esta es una posibilidad percibida. Si este es el pensamiento que modula mi actuación, entonces, pues ahí me quedo, ¿no? Porque no hay una correspondencia entre mi actuación y la posibilidad de que las cosas cambien. Entonces, ahí está depositado
como el que parece que está muy inestable es mi internet. No sé si alguien pudiera compartir la tabla de, que pues, ya yo la tenía aquí bien bonita en mi presentación, pero ya me da miedo usar esto y se me vaya a ir. El artículo para ver la tablita de, bueno, lo voy a intentar, espero que ya, creo que ya estamos más estables, espero que así sea. Esta, miren. Esta tabla. En donde vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 8, que son las, si se fijan, son las combinaciones entre la identificación, la valoración y la posibilidad de solución del tema. Son las 8 variaciones posibles que estableció el doctor Rouquet combinando, ¿no? Entonces, me afecta directamente, es esencial y mis acciones pueden ser determinantes para solucionar lo que es el máximo nivel de implicación, ¿no? Porque reconozco, lo identifico como algo importante, porque creo que es esencial y porque mis acciones pueden ser determinantes para cambiar. Ese es el máximo nivel de implicación, ¿no? Cuando toda nuestra población conteste A, tendremos una sociedad diferente. Mientras tanto, vamos a analizar lo que tenemos. Segundo, me afecta directamente, es esencial, pero no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo, ¿no? O sea, de plano ahí el nivel, la posibilidad percibida de acción, no hay. Y aquí, las amas de casa es la mayoría que considera que no puede hacer nada para solucionarlo. Acá se va matizando y en cuanto a la economía, fíjense cómo hay una diferencia, ¿no? En las amas de casa, y solamente 4 consideran que no pueden hacer nada, porque en general las mujeres pues asumen en términos del gasto familiar que pueden hacer cosas, ¿no? Con la economía y hacer trucos para que las cosas alcancen. En cambio, los comerciantes, justo porque tiene que ver ya con una cuestión de adquisición y de capacidad adquisitiva, pues ahí la mayoría dice que no puede hacer nada para solucionarlo, ¿no? Porque si llegan y les ofrecen el jitomate a tal precio y si no, no pueden negociar que se los dejen más barato, pues lo tienen que comprar, ¿no? Supongo que de ahí se deriva esto. Luego, me afecta directamente, no tiene importancia y de todos modos no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo. Y aquí otra vez le puse en verde los grupos mayores de respuesta, ¿no? Me afecta directamente, o sea, sí reconozco que tiene importancia, que esto es algo que me concierne directamente, pero no tiene importancia y de todos modos no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo. Luego, me afecta directamente y yo puedo hacer algo para resolverlo, aunque no es realmente importante, ¿no? Sí me afecta, yo puedo hacer algo, pero pues ni es importante. Aquí fueron los menos también. El que fue más consensuado, digamos, por los 4 grupos es, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital y hay algo que yo puedo hacer para solucionarlo. Pero acuérdense que en la lectura que vieron, cuando se habla de que afecta a todo el mundo, hay una suerte de minimización, ¿no? O sea, para mí no es importante porque es importante para todos. Y es interesante que sea esta parte en donde hay un consenso importante en ambos grupos para los 2 temas, para las elecciones y para la economía. Me llama la atención cómo, aunque son temas diferentes, hay como una especie de patrón, ¿no? O sea, estas son las que destacan para como algunas variaciones, pero son como las 3 características que destacan. El siguiente, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital y no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo, ¿sí? Otra vez está la idea de apelar a todos, ¿no? Pero aquí es vital y a diferencia del anterior, aquí digo, y no hay nada que pueda hacer para solucionarlo. Hubiera estado terrible que saliera acá por otro lado, porque aquí sí se reconoce una capacidad posible de acción del sujeto. Luego, no me afecta directamente, afecta a mi grupo, no tiene importancia y yo puedo actuar para solucionarlo y pues aquí
va a la baja 0, 0, 0 y 3. No me afecta directamente, afecta a mi grupo, o sea, no a todos, sino a mi grupo, aunque no tiene importancia y yo podría actuar para solucionarlo. Y el último, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, no tiene importancia, no hay nada que yo pueda hacer para solucionarlo. No me afecta, afecta a todo el mundo, no tiene importancia y de todas maneras no puedo hacer. Este es el nivel, como en términos de la implicación, el más extremo, negativamente hablando, ¿no? Y bueno, acá también tenemos pocos casos. ¿Sí? Y luego, este es el tipo de gráfica que podríamos, tabla que podríamos hacer. En el caso de ustedes es el tema que tienen y el caso de hombres y mujeres, ¿no? Que se puede dividir. Si no hay diferencias fuertes entre hombres y mujeres, puede ser una sola columna y puede ser hombres y mujeres y sumamos si no hay diferencias, pero si hay diferencias, pues serían posibles de los. Y luego lo que tenemos es este gráfico en donde es más visible lo que ya vimos en la tabla en términos de cómo la implicación más fuerte es baja en realidad porque están como 20 personas acá, como 10, 12, no, 14, 12 y 5, y como acá hay un repunte que vimos también en el 3, me afecta directamente, no tiene importancia, de todos modos no hay nada que yo pueda hacer. Y luego como hay, fíjense cómo hay una suerte de coincidencia, que es lo que vimos en el cuadro anterior, no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, es vital y hay algo que yo puedo hacer para solucionarlo. Y luego baja, ¿no? Hasta este es el nivel 0 de implicación y este es el nivel máximo de implicación. Y la mediación, ¿no? Que son matices que van hablando de en qué medida, qué tanto siento que mi grupo o todos están involucrados, pero en los dos casos, cuando apelo a mi grupo, que es como el grupo, ¿no? Aquí y todos acá y yo abajo. Entonces, si yo no reconozco que tiene importancia para mí, pero tiene importancia para mi grupo, estoy en un nivel, pero todavía está, digamos, subsanado porque está succionado por el nivel de, es para todos, ¿no? Es como el nivel, la dimensión mayor, y son los cambios o las jerarquías que se establecen. Esto también en el trabajo que hicimos un trabajo de jerarquización. Aquí sí les pedimos que nos dijeran las palabras que venían a su mente con la palabra elecciones en comerciantes y amas de casa. Y luego les pedimos algo que no pedimos en el de ustedes porque ese es un procedimiento todavía más complicado que el de la lematización, de ir jerarquizando qué lugar le otorgaban a cada palabra. Y eso permite identificar, por ejemplo, en las elecciones para comerciantes, sobre todo a esta idea de robo y de engaño, que son quienes tienen más conectores, más vínculos, y robo está asociado a farsa electoral, a promesas, a engaño, a incumplen, a mentiras y a demagogia, ¿no? Que es como la parte más abstracta, si se quiere, pero bueno, que aterriza en términos de las formas operativas del robo, que son las mentiras, el incumplimiento, el engaño, las promesas y la farsa electoral. Del otro lado, en la más de acá mismo, en comerciantes aparece de manera separada, pero como en oposición, el pueblo, la democracia, los ciudadanos y la sociedad, vinculados, como si fueran dos cosas, pues sí, diferentes, ¿no? Por un lado el pueblo, la sociedad, la democracia y los ciudadanos, y del otro lado los robos, como dos componentes de las elecciones, pero que están mostrando su separación, su distensión, ¿sí? En el caso de las amas de casa, está interesante porque también aparece el engaño, ¿no? Pero esta aparece en el centro y aparece en forma de robo, de promesas, de incumplimiento, de mentiras y de falsa electoral. Y del otro lado otra vez aparece el pueblo como destacando y la sociedad, los ciudadanos y la democracia. Entonces, ¿qué encontramos? Pues una manera semejante de representarse a las elecciones, ¿sí? Para comerciantes y amas de casa. En cuanto a la economía, en el caso de las amas de casa, aparece la falta de dinero en el centro, asociado al desempleo, a la pobreza
a no alcanza para nada, a las compras y a que todo está muy caro, ¿no? En una dimensión diferente. Pero en el centro, pues la economía es igual o equivalente para las amas de casa a que falta dinero. En el caso de los comerciantes aparecen las compras, porque pues es como en la medida en que la gente compra, ¿no? Pues hay chance de tener una venta. Está asociado a canasta básica, a dinero, a ventas, las ventas asociadas al trabajo, a ahorrar y a estabilidad y progreso en el último parte, que llama la atención porque aquí hay pues sí una idea como de a dónde debería estar o a dónde debería dar la economía, ¿no? Y otra vez aparece aquí falta de dinero, otra vez aparece desempleo, todo está muy caro, no alcanza para nada, todo está en crisis y bueno, la falta de dinero y el desempleo vinculado a la pobreza, ¿no? Y hay una coincidencia acá también en esta parte, si se fijan. Entonces, hay diferencias, que esa es la representación social, ¿no? Y la otra parte, en donde son semejantes, podríamos hablar más de una representación homogénea o de una representación colectiva, porque es ampliamente compartida. Independientemente del grupo, coinciden en llamar a estas tres entidades como algo que caracteriza a la economía de un lado y del otro. Y en las conclusiones, bueno, ustedes las revisaron, justamente lo que identificamos para ambos, justo por este cuadro, para ambos temas con un nivel de implicación débil, ¿no? Porque pues tendría que haber quedado en el A y vamos hasta el F, entonces un nivel de implicación débil en las poblaciones que entrevistamos. Y bueno, nos gusta cerrar con esta idea de que es política toda decisión que uno toma frente a un universo indeterminado de posibilidades. La elección que llamaremos política consiste precisamente en determinar este universo en y a partir de realizar una operación de discriminación más o menos fina de índole normativo, ¿no? Porque es lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. En función de eso vamos tomando estas decisiones. Así aparecen a partir del uso que de ello hagamos lo bueno, lo malo, lo útil, lo inútil, lo prioritario y lo secundario, lo legítimo, lo ilegítimo, de donde se derivan, por ejemplo, jerarquías, criterios y elecciones de conducta, pero también juicios y opiniones que son transmitidos mediante la comunicación, ¿no? Bueno, es lo que yo quería destacar en las conclusiones. No sé si quieren comentar algo. Preguntar algo. Y bueno, para mí la sugerencia sería que vean en el artículo justo las tablas a las que hice referencia, las primeras obviamente porque no hicimos jerarquización en este caso, no hicimos los grafos que se llaman estas imágenes que vimos de los contenidos de la representación de la economía y de las elecciones, pero sí hicimos los dos esquemas del modelo de implicación en donde tendríamos que construir un cuadrito con esas escalas, con esas afirmaciones y buscar construir en cada columna el tema educación cívica y luego el otro tema, corrupción, salud, salud pública, se me olvidan los otros, ayúdenme, ¿cuáles son los otros? Qué malos no me quieren ayudar, qué malas hoy no me quieren ayudar, ¿ya ven cómo son? No, no es. Voy a otra cosa. No. No me ayudaron. Es corrupción, salud pública, salud. Ah, pues son dos, ¿verdad? Esos dos. El 3 no me acuerdo qué más es. Educación cívica y qué. Porque hay dos que son semejantes. Pues esos, esta tablita,
y insisto en que los separan, ya los tienen separados por hombres y mujeres para contabilizar el número de frecuencias. Si encuentran que es prácticamente la diferencia de 1 entre hombres y mujeres, yo lo sumaría y diría, para el tema de educación cívica, la respuesta es la misma y, no, y la explicación se da en términos de que los reunieron porque no había una distinción en donde hubiera 10 respuestas de un lado y para esta opción y 15 para el otro. O sea, si hay diferencias así, pero si es de un individuo, de un sujeto por opción o para cada una, pues no vale la pena. Eso, pues, si quieren, me lo pueden mostrar la próxima sesión, que nos podamos ver y que ya tengan sumadas en el Excel, que pudieran ver las frecuencias que obtuvo cada una de estas dimensiones y niveles de implicación. Profesora, Y yo tengo una duda. Todo, o sea, las tablas y eso se van a sacar de los 30 datos o tenemos que hacer la división entre hombres y mujeres como lo estábamos haciendo en la clase pasada. Lo que estoy diciendo es que sí, que de inicio hagan la separación y que por ejemplo, en de la escala de implicación, si encuentran que no hay diferencia, que las frecuencias son muy semejantes, entonces los pueden juntar. Pero lo ideal es que que tomen a cada grupo por separado. Ah, ok, ya entendí, gracias. ¿Sí? Entonces, pues es eso y que ya vayan construyendo esa escala para ir viendo cómo, cómo, cómo se van generando las tablas y cómo van a elaborar el reporte, ¿no? Que van a destacar. Si bien hay varios datos que se construyeron a la hora de hacer el ejercicio, la encuesta y tienen varios datos, la idea es que elijan de esos datos lo que van a poner en el reporte, ¿no? Lo que van a platicar, a reflexionar sobre este tema que hemos ido cultivando, que hemos ido visitando de la educación cívica. Antes de que se me olvide, voy a entrar rápidamente a mi aula a subir el reporte entonces. Y bueno, me alegra que les parezca bien el 10. Yo pensaba que esta semana tendríamos que haber acabado, pero bueno, se nos fue yendo el tiempo y soy responsable porque sentía que todavía faltaba corresponsable, porque también ustedes eran más responsables que yo. A ver, vamos a ver. Y vamos a editar. Ajustes. Y voy a cambiar acá un poco este reporte. Voy a subirle una buena vez para que lo tengan ahí. Y ya de hecho, si lo empiezan a trabajar, como decía, si se quieren quedar ahorita para platicar un poquito de cómo le van a hacer, yo les puedo dejar el aula abierta, ya van terminando y se van yendo. Si quieren los puedo agregar los puedo organizar. Ya nos queda mucho, pensé que iba a terminar antes, pero con las interrupciones que tuvimos ya no fue posible. Para dejarles en las aulas pequeñas y que así vayan viendo cómo trabajar con... Profesora, Con el reporte. ¿sí me escuchó? Sí, sí, te escucho. ¿En dónde grababas las sesiones? Lo que pasa es que yo la clase pasada no entré, tuve problemitas, entonces quería ver si puedo ver la clase pasada para ver qué es lo que se vio y para empezar a trabajar con el equipo. La clase pasada, déjame ver si espérenme un segundo. Ya. Aquí está. Oye, espérame un segundo.
Sí, no se preocupe. Y ya nada más le pongo las fechas. En la entrega, donde está el icono de la entrega, acabo de poner un anexo bueno, un archivo más bien. Para este es marzo, también, marzo. El 10 de marzo, ok. Para ir al entiendo. Estoy viendo que tengo guardado. Pero bueno, voy a ver qué tengo en el canal de YouTube. Y creo que se los puse en el aula, ¿no? A ver, regreso. Me regreso. No. Aunque les puse justo un archivito, un video, no sé si ya lo vieron, sobre democracia, civismo. Se llama Educación Cívica para el Fortalecimiento de la Democracia. Educación Cívica para el Fortalecimiento de la Democracia. Está bien. Creo que les puede servir. Pero entonces, ¿dónde puse el video? No se los he puesto, ya me acordé. En la bienvenida. La sesión del martes 16. ¿Cuál fue? 11 de febrero. Dice aquí. Bueno, voy a bajar las últimas dos, que fue donde entiendo que no todo el mundo pudo estar, no solo tú, para pedir que me las suban al canal. Y ya pues les mando la liga. ¿Sale? Ok, profesora, pero ¿por dónde me haría llegar la liga? Los mando por el sitio. Por el CIPI, les mando un aviso y normalmente lo pongo igual que está en el aula, en la introducción creo que estaba el anterior, de la sesión del 11 de marzo, que no sé por qué es la del 11 de marzo, pero bueno. La pongo paralelamente en el CIPI para avisar que ya está, pero también va al aula, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Ok. Si quieren que los deje organizados en grupos, que tienen media horita para ir avanzando en lo del reporte. ¿O ustedes se organizan? Yo con mi equipo, Manuel y Jesús, Ajá. ya quedamos en reunir el viernes. Ok. Entonces, pues, no los demás compañeros. Ok. Pues supongo que ese silencio significa que ustedes se organizan. Está bien. Pues les dejo esta media hora, ¿no? Para que puedan avanzar un poco. No sé si en mi clase, pero bueno, supongo que funciona. Y bueno, yo ya hice la exposición del tema. Logramos que se estabilizara el internet. Y bueno, ya tienen
en el aula virtual está lo que les presenté ahorita para el reporte, para que empiecen a trabajarlo y de esa manera, al empezar a trabajarlo, van a resultar las dudas y entonces ya la siguiente sesión podríamos platicar. La siguiente sesión, para que me sigan dando chance de terminar mi introducción, voy a la mitad. La verdad es que sí estaba bastante liosa porque sospecho que hicieron la traducción leyendo y entonces viene con muchos errores y sí me regresa mucho. Entonces, bueno, ya voy a la mitad del texto, pero no lo tendré terminado hasta antes del fin de semana. Quiero avanzar, además no es lo único que estoy haciendo, como todos ustedes también. Entonces, el jueves nos dedicamos a avanzar lo más que se pueda en el trabajo, entonces por eso me interesa que vayan avanzando, si no se pueden reunir de aquí al jueves, que cada uno revise el reporte, que vean qué dudas tienen, que tengan una idea de cómo van a organizar el contenido del reporte, el desarrollo del reporte, que empiecen a trabajar en las gráficas, en las tablas, para que tengan dudas para el jueves. ¿Sale? Muy bien, Magali. Bueno, pues que tengan buena tarde, cuídense mucho. Pásenla bien de aquí al Hasta luego, jueves. profesora. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Bye. Hasta luego, profesora. Chao, chao. Chao, chao.